Buenos días, amigas y amigos. Hoy miércoles 28 de enero del 2020 les traemos el programa número 21 de Diario de una Peatona, este espacio de Flaxo Radio, desde el cual hablamos de ciudad desde la perspectiva de los peatones y peatonas. Esta mañana, con mesa llena, vamos a hablar de un proyecto prometedor muy interesante titulado Aceras Accesibles y Plan Árbol, desarrollado por el Colegio de Arquitectos del Ecuador, y para ello nos acompañan hoy Pablo Moreira, Pamela Mendieta y Paulina Cubillo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Diana. Voy a dar paso primero a la presentación de mis invitados. Pablo Moreira, como todos lo conocen, es un arquitecto, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en el año 2000, con posgrado en Teoría y Práctica de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2008. Miembro fundador de MCM+A, Taller de Arquitectura. Su experiencia profesional ha estado enfocada al diseño arquitectónico, urbano, rehabilitación urbana arquitectónica y a la investigación histórica. Paralelamente ha desarrollado actividades docentes en la Universidad Católica del Ecuador, en el Colegio de Arquitectura de la Universidad de San Francisco de Quito y en la Universidad de las Américas. Ganador de varios concursos y partícipe de múltiples ponencias y exposiciones representando a su firma y al Colegio de Arquitectos. Finalmente, Pablo es el actual presidente del Colegio de Arquitectos del Pichincha y presidente del Colegio Nacional de Arquitectos. Pamela Mendieta es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con especialización en permacultura, accesibilidad universal y urbana, movilidad sostenible y diseño de espacios urbanos. Es miembro del directorio del Colegio de Arquitectos y del Cabildo Cívico de Quito. Fue servidora pública entre 2011 a 2016 en 3 entidades municipales y una central. Ha participado en diversos espacios escritos, radiales y de activismo sobre temas de movilidad sostenible y recuperación de espacio público con enfoque de ambiente. Con 19 años de experiencia, los 9 primeros en Estados Unidos, trabaja por la construcción de una sociedad equitativa y sostenible, convencida de una comunicación, información y de la participación del ciudadano como herramientas potentes para la gobernanza y el empoderamiento de una sociedad para conseguir cambios que los necesitamos hoy más que nunca. Paulina Cubillo es ingeniera geógrafa y del medio ambiente por la Escuela Politécnica del Ejército en 2005. Cuenta con 3 maestrías, una en Sistemas de Gestión Ambiental en el 2008, otra en Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Sevilla en 2012 y otra de Ordenamiento Territorial por la Universidad de Tor Vergata en Roma en 2015. Tiene experiencia profesional en Ecuador y en España relacionada con estudios de impacto ambiental, planes de manejo, sistemas de información geográfica, sistemas de gestión ambiental, gestión de la geoinformación. Ha trabajado también en el ámbito público, dentro de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, como coordinadora metropolitana de políticas y planeamiento del suelo del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente apoya al Colegio de Arquitectos del Ecuador en este proyecto tan interesante de aceras accesibles y Plan Árbol. Pues bueno, después de esa presentación larga que valía la pena comentarlo para que nuestros oyentes sepan con quién vamos a conversar hoy día, vamos a dar paso a una de las preguntas, y quisiera empezar contigo, Pablo. Sabemos que llevan trabajando en este proyecto algún tiempo ya, y de algún modo se ha buscado la manera de buscar un término o un nombre del proyecto que ayude a abreviar estas ideas que se están gestando. Cuéntanos un poco el origen y el objetivo mismo de este proyecto. Claro, bueno, primero saludarte, Diana, muchas gracias nuevamente por invitarme a este programa que es tan sugerente desde el nombre mismo que tiene. Es realmente un placer participar en este programa y estar acompañado además de Paulina y de Pamela, que son las duras de de los geoportales y de la planificación urbana yo creo que en el país. Este proyecto del Plan Árbol que hemos tenido nosotros realmente nació como un sueño hace 2 años, prácticamente van a ser 3 años, cuando yo asumí la presidencia del Colegio de Arquitectos. Y es básicamente por la necesidad que hemos tenido todos los quiteños, en general los ecuatorianos, pero particularmente aquí en Quito, de sentir esta escasez de vegetación urbana para caminar y por ende también para acceder a un espacio digno, seguro y de calidad para poder movilizarse en la ciudad de Quito. Hemos implementado varias estrategias, hemos hecho varios acercamientos con diferentes instituciones del gobierno local, secretarías, etcétera, para que se llegue a dar el proyecto del Plan Árbol, que consiste
en reforestar la ciudad o arborizar la ciudad de Quito desde el punto de vista del árbol viario, del árbol urbano, ¿cierto? Pero realmente hemos tenido grandes tropiezos, hemos tenido lastimosos fracasos en la respuesta, sobre todo del municipio de Quito, para que se llegue a generar esto en ambas administraciones, pero yo creo que tenemos ahora una esperanza en esta administración, porque tanto la Secretaría de Ambiente como de Movilidad están muy interesados en este proyecto. Incluso ahora vemos una luz al final del túnel, que es una ordenanza que se está intentando ya aprobar o realizar para que se dé este proyecto de arborización. Y vinculado a esto, hemos también generado otras ideas nosotros, un proyecto que es lo que podríamos conversar ahora, también que es muy interesante, que este proyecto de plan árbol, vinculado, insisto, al tema de las aceras, está dentro de un podríamos llamarlo, de un gran proyecto, que es el Centro de Información Urbana que el Colegio de Arquitectos está emprendiendo. Eso también es un sueño que tiene 2 años, de que empezó viendo cuáles eran las necesidades de Quito, las necesidades de los colegas de arquitectos que son agremiados del colegio y no agremiados, pero que están ejerciendo la profesión, y de otros profesionales también vinculados al tema del espacio público, del urbanismo, de la geografía de la ciudad, etcétera, ¿no es cierto?, de la economía urbana, donde no hay elementos de trabajo, no hay elementos que te puedan dar de alguna forma parámetros claros y concretos sobre cómo proceder, cómo investigar y cómo proponer espacios seguros, espacios accesibles u otro tipo de elementos. Entonces el plan árbol se enmarca, es uno de los elementos que forman parte de este proyecto, ¿no?, que queremos nosotros realizar, ¿no? Es un proyecto que tiene muchas características, que tiene, el plan árbol es simplemente una pequeña parte, pero grande a la vez por su importancia, pero de ahí estamos, es un portal muy generoso que prontamente saldrá. Realmente hoy día estoy diciendo por primera vez, es una exclusividad el lanzamiento de este proyecto, porque todavía no sale a la luz, estamos en proceso, y creo que tenemos todo el derecho de decirlo, porque es un proyecto gremial importante, que gracias a la entidad colaboradora del Colegio de Arquitectos, que también hace una labor muy importante en la construcción de un Quito más seguro y más honesto, y también con mejor calidad de arquitectura como tal, es que hemos logrado tener una economía para poder hacer este proyecto, que realmente es muy costoso, pero que va a ser muy valioso para la comunidad. Muchas gracias, Pablo. Ahora quería preguntarle a Pamela, ¿qué equipo está detrás? ¿Qué equipo conforma? ¿Y qué vínculos? No sé si nos puedes ampliar un poquito ya, qué vínculos existen con estas instituciones que ya nos había comentado Pablo, y tal vez si es que aparte de los vínculos con las instituciones relacionadas con la municipalidad, ¿existe algún vínculo con universidades, con colegios, y el equipo que está detrás, al interior del colegio de arquitectos? Sí, en realidad, si nos regresamos solamente un pasito atrás, toda esta propuesta es bastante complicada que salga si es que no está la municipalidad caminando un poquito de la mano, ¿no? Porque el tema de recuperación de espacio público, que es, digamos, la base para poder lograr este pensamiento de aceras accesibles y de arbolado urbano, tenemos el vínculo, como decía Pablo, con la Secretaría de Ambiente por un lado, por el otro lado con la Secretaría de Movilidad, que ha sido la que ha dado paso, digamos, a la lógica de pacificación que está detrás de esta propuesta para recuperar el espacio público. Y también la Secretaría de Territorio. La Secretaría de Territorio también está embarcada, digamos, en esta lógica de pacificación, de recuperación de espacio, y también el tema de arborización. Entonces, un poco se están dando estas sinergias al interior del municipio, y por ende, cuando el ciudadano hace la pregunta correcta, recibe una respuesta favorable, sabiendo que están realmente existiendo estas lógicas, ¿no? Entonces, ahorita nosotros contamos con un informe oficial de la Secretaría de Movilidad que nos permite analizar zonas de la ciudad donde se podría permitir la reducción de ancho de carril a 2.80, donde no pase transporte público, y a 3.10 donde pasa transporte público. Entonces eso ha sido una importante conexión ahí, que se mantiene, porque todavía hay mucho que hacer para poder avanzar, ¿no? Pauli te puede contar un poquito de algunos otros temas de alianzas que tenemos, pero también
en general con las universidades, con las facultades de arquitectura de las universidades de Quito, se está también discutiendo, conversando ahorita para tener convenios que nos permitan también el trabajo conjunto. Ok, muy interesante esta idea que aparece ya de la pacificación. En el caso de la Secretaría de Movilidad sorprende mucho, luego preguntamos cómo lo están enfocando, que suena muy bien eso. Y bueno, Pauli, coméntanos entonces un poco el tema de estos vínculos que existen con estas otras instituciones, y también quería preguntarte a ti el tema de los procesos metodológicos que se están siguiendo, si es que nos puedes contar un poco más allá ya de la concepción de este proceso de arborización, perdón. Entiendo que están haciendo unos análisis, unos estudios más profundos, utilizando ciertas metodologías que tal vez nos puedes ampliar un poquito. Sí, buenos días y gracias por la invitación, Diana. Efectivamente, nosotros como Colegio de Arquitectos vimos también la necesidad de empezar a involucrar otras tecnologías. Estamos en una época en la cual las tecnologías de información están al alcance de todos. El Ecuador tiene una base bastante importante en este tipo de tecnologías, y para eso estamos trabajando en un convenio con la Universidad de las Fuerzas Armadas, con AESPE, y estamos trabajando actualmente con la Facultad de Ingeniería en Tecnologías Geoespaciales. Entonces, este vínculo lo que nos ha permitido es que las áreas de análisis piloto que estamos ahora utilizando para el Plan Árbol tengan una gran cobertura, digamos, en términos espaciales en la ciudad de Quito, y estamos haciendo un levantamiento a través de drones. Entonces, con esta adquisición de información, lo que nosotros podemos tener es la ubicación precisa de los arbolados al tiempo, digamos, de la toma que se están haciendo actualmente. Podemos medir los anchos de copa de árboles, podemos medir la altura a través de técnicas de sensores remotos, ¿no? Esto se llama a través de teledetección, a través de fotogrametría. Nosotros podemos hacer mediciones. Entonces, la ESPE nos está brindando una mano en este sentido, nos está facilitando los aviones, nos está facilitando, digamos, a todos los alumnos para que ellos también puedan desarrollar estos proyectos. Entonces, estamos involucrando, digamos, varias tecnologías. Decía yo en algún momento que estamos llegando a un punto en donde la arquitectura también es transversal a otras ciencias. La geografía también es transversal a muchas ciencias. Entonces nosotros estamos dando un paso sumamente interesante al, digamos, juntar estos dos ámbitos de planificación, ¿no? Una planificación macro que antes la llevaba la geografía, con una planificación más, digamos, local, más de menor escala, digamos, ¿no? No menor, quiero decir, más específica, ¿no? Más detalle. De más detalle. Entonces, estamos juntando estas dos tecnologías, y como producto de eso, decía yo, estamos piloteando 13 zonas de Quito. Están distribuidas principalmente en la meseta central, en la zona del hipercentro también, y eso es lo que estamos ahorita llevando a cabo. Ok, muchas gracias, Pauli. Pablo, vuelvo contigo para preguntarte ya en términos más operativos, tal vez, ¿cómo va a ser este proceso? Es decir, ¿va a traducirse necesariamente en una ordenanza o se está pensando en algún plan piloto, en alguna zona en específico, como para empezar con ese proceso? ¿Y cómo se puede trabajar todas estas cuestiones de los obstáculos que generalmente nos encontramos, no solo físicos, sino esos físicos que representan un cruce de instituciones, como por ejemplo todo el tema de los postes de luz, o este tipo Claro. de obstáculos? Bueno, a ver, estamos disparando por varios frentes en realidad, porque no sabemos todavía cuál va a ser el más certero, cuál va a ser el camino más seguro que se va a seguir. La principal intención para nosotros es arborizar y mejorar la calidad del peatón, principalmente. Esa es nuestra visión, porque creemos que el peatón, para poder caminar y para poder usar el espacio público, necesita la sombra, necesita la belleza, necesita el movimiento de la hoja, etcétera, ¿no es cierto? Y también aceras amplias y anchas, ¿no? Entonces es un argumento el árbol también como una necesidad de ensanchar aceras, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, digo, estamos apuntando por varios frentes, porque una de las intenciones nuestras, es una intención, digo, porque todavía hay que trabajarla con las autoridades municipales, es que el Plan Árbol como tal, que lo hemos llamado nosotros, lo que pretende es que llegue a ser una ordenanza municipal, o por lo menos un reglamento en el que nosotros, como entidad colaboradora que somos o que tenemos en el Colegio de Arquitectos, ¿no es cierto?, podamos exigir a todos los proyectos formales, a todos los proyectos que se lleguen a aprobar ahí y también obviamente en la otra entidad, porque hay dos entidades en Quito, tengan un árbol y un proyecto de siembra de árboles urbanos,
¿sí? Y obviamente también el respeto de árboles existentes, tanto en acera como en el propio lote, sobre todo tratándose de árboles patrimoniales o que podrían ser patrimoniados, ¿no es cierto? Entonces, al tener esta reglamentación o esta ordenanza, que sería lo ideal, nosotros exigimos a todos los promotores inmobiliarios, todos los arquitectos, planificadores que entran en el rumbo de la formalidad de aprobar los planos, que siembren árboles, y si es que no lo hacen en la planificación propiamente, el proyecto no va a ser aprobado, tal cual como no aprobaría si es que no tuviese una escalera de emergencia o un baño más pequeño de lo que dice la norma de arquitectura y urbanismo, en ese mismo nivel, ¿sí? O sea, subir a la vegetación urbana al mismo nivel de una norma arquitectónica. Esa es nuestra pretensión, digamos, de alguna forma, que, como digo, ha sido muy bien acogida, tanto así que incluso ya en una de las ordenanzas que se sacó el año pasado, antes del inicio del nuevo gobierno local, ya en la ordenanza de coeficiencia ya se incorporó en un artículo esta propuesta nuestra, pero simplemente están en los edificios de coeficientes ahorita, que hay aprobados como 20 proyectos, pero que todavía no se construyen, creo que solo 4 o algo así, ¿no? Entonces todavía es algo, o sea, es un buen paso que dimos. Esto fue una sugerencia del colegio y la Secretaría de Territorio en la administración anterior acogió y lo incluyó. Pero esa es nuestra intención. Por otro lado, como presidente del Colegio de Arquitectos a nivel nacional, también estamos trabajando con los diferentes países de la región panamericana, que están vinculados dentro de la Federación Panamericana, de la FAPA, y hemos generado un gran proyecto que se llama Un arquitecto, un árbol, donde estamos haciendo una campaña de arborización en toda América con este proyecto. Aquí no necesariamente son árboles urbanos, pueden ser árboles que estén en reservas, etcétera, ¿no es cierto?, pero que también suman a esta propuesta, ¿no? Y así hemos también apuntado, a partir de un Parking Day que hicimos con la colaboración, con la propuesta de Pamela y de los colectivos ciudadanos, hicimos en el Colegio de Arquitectos por el Día del Hábitat. Esto fue ¿en qué mes? En septiembre es el mes del hábitat. Hicimos en el Colegio de Arquitectos, convocamos a la Secretaría para que también participe de esto, la Secretaría de Ambiente y de Movilidad, y desde ahí se ha motivado a que se generen también proyectos de interés de la siembra de árboles urbanos, y lo que mencionaba Pamela, ¿no es cierto?, que se fomente la ordenanza, que se modifique la ordenanza en la que se pueda sembrar vegetación, pero a su vez también ampliar las aceras, reduciendo el ancho de vía, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos de acá nos ayudan a nosotros, o estos 3 elementos, creo, son importantes, son un puntal fuerte desde el punto de vista gremial e institucional que tiene el Colegio de Arquitectos para aportar, y se vincula con esta intención nuestra de meterle en este proyecto para tratar de que toda esta percepción, estos elementos que como ciudadanos percibimos, que hay una escasez de árbol, que sabemos por documentos que existen, pero que no está totalmente científicamente comprobado de alguna forma, que Quito y las ciudades del Ecuador están sufriendo de un calentamiento importante por la falta de vegetación, ¿no es cierto? Estas olas de calor que tiene la ciudad, por la sobre pavimentación de la ciudad como tal, ¿no es cierto? La permeabilización de todos los pisos de la ciudad como tal. Con este proyecto que estamos haciendo, lo que intentamos es que se evidencie científicamente de que realmente hay esta problemática, y de esta manera poder llegar a hacer proyectos con conocimiento de causa, con documentación expresa entregada por el Colegio de Arquitectos, con las diferentes secretarías del municipio y otros GAD municipales del país también, cuando ya nos proyectemos fuera de Quito, que también esa es nuestra intención. Uh-huh. Muchas gracias, Pablo. Igual en la siguiente ronda te vuelvo a hacer más preguntas, claro, de lo que nos has comentado. Sí. Ahora, en función también de lo que ya nos ha ido contando Pablo, Pame, cuéntanos en qué medida las frentistas tenemos esa responsabilidad también, porque de algún modo existe dentro de la ordenanza también esa responsabilidad de cuidar la acera frontal, y probablemente ese ha sido también uno de los motivos por los cuales se ha ido cortando muchas de las veces la vegetación previa existente. Entonces, ¿cómo se vincula toda esta idea con una organización barrial? Porque no puedes solamente trabajar en tu zona, sino en toda la acera. Sí, definitivamente el tema ciudadano y de imaginario con respecto al arbolado urbano es importante trabajarlo, ¿no? El Colegio de Arquitectos está también organizando para hacer
unos talleres participativos donde se pueda un poco comentar frente a este tema, principalmente con respecto al plan piloto que tenemos justamente en la zona del Colegio de Arquitectos. Y existen dos temas ahí bastante importantes de notar. El uno es que durante los últimos 20, 25 años en Quito se ha dado mucho paso, ¿no es cierto?, esta lógica de los espacios para parqueaderos de los autos, y esto ha mermado ese espacio para los árboles y por ende el ciudadano ha pensado que eso está bien. Además no ha habido control, a pesar de que la ordenanza prohíbe, digamos, ¿no es cierto?, el uso completo del 100% de tu frente como uso vehicular. Y por el otro lado también tienes el tema de que hay una... se ha cogido un poquito de fobia incluso al árbol, irónicamente, ¿no? A pesar de que todo el mundo puede pensar en el fondo que lo necesita, pero también se cree que es un obstáculo, que la gente se puede subir y robar, y hay muchas cosas que hay que ir rompiendo de alguna manera, pero no solo desde digamos, el discurso, sino que en realidad el diseño tiene que permitir que estas cosas no sucedan, a pesar de que el árbol pueda empezar a implantarse de nuevo en la ciudad. Entonces sí, el frentista está ahorita encargado, ¿no es cierto?, del mantenimiento de las aceras y del arbolado público, pero como Colegio de Arquitectos creemos definitivamente que ha llegado el momento en el que se tiene que hacer una acción mayor, una acción macro, una acción comprometida de la ciudad, no solamente del frentista como tal, porque en general, y eso es evidente, ahí sí casi que no hay que hacer ni un estudio ni nada, que la ciudad está definitivamente a manos de cada uno, el uno que le importa, el otro que no le importa, el uno que hace lo que le da la gana, el otro que ni siquiera sabe que hay un manual para diseños de aceras, ¿no es cierto? Entonces, falta comunicación, falta conocimiento de la gente, entender además que, porque yo creo que lo más grave que pasaba con este tema de que los frentistas sean responsables del mantenimiento es que se creen dueños de la acera, que es una cosa totalmente diferente. Entonces yo he pasado por situaciones donde las personas están parqueadas así en la rampa, porque además la rampa ni siquiera es de acceso per se, ¿no? Pero la rampa hacia un parqueadero, y ellos piensan que es el acceso a su casa, ¿no es cierto? Entonces no es la acera pública, sino el acceso a su casa. Entonces ahí hay un tema social súper fuerte de romper, y pienso que el proyecto justamente quiere abarcar diversas aristas, ¿no es cierto? No quedarnos solamente en temas de forma o de diseño o de infraestructura, pero hay que cambiar muchísimo también la manera de pensar de las personas hacia el espacio público, que se entienda que es de todos, que se apropien de una manera diferente, y que esta belleza que podría devolverle a la ciudad el arbolado sea parte incluso, ¿no es cierto?, de una posibilidad de darle calma al día a día, dejar de correr tanto, ¿no es cierto? O sea, que realmente pueda ser una invitación en general a que la ciudad pueda transformarse, porque todos estos temas se están volviendo temas de salud pública, ¿no es cierto? O sea, tú cuando ves espacios con basura, espacios con bordillos rotos, sin árboles, justamente es algo que te hace pensar que se puede dañar, que no es de nadie, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte. De hecho se ha propuesto muchas veces también ya que esta lógica de que el frentista sea responsable de la acera tenga una variación ahí. Pero al final del día lo que más tenemos es el problema de la inoperancia y falta de capacidad realmente del control, ¿no? O sea, hay algunos temas que también dentro de los proyectos que se están proyectando a esto es esto. Que el Colegio de Arquitectos pueda también hacer un apoyo al municipio desde la lógica de hacer pequeños informes con respecto al cumplimiento o incumplimiento del uso de frente con uso vehicular, y que el espacio que se recupera, porque digamos que del 100% está permitido por la norma entre 40 y 30% dependiendo del ancho de frente. Pero entonces si nosotros recuperamos el 60% de ese lote, ahí van a ir los árboles otra vez, que ahí estaban hace 20, 25 años, como digo, ¿no es cierto? Estaban ahí. Entonces, la lógica de recuperación, la lógica de cumplimiento de la normativa va atrás de la idea de justamente encontrar ese espacio para el arbolado urbano ahorita, porque si te pones a pensar de repente, tú dices, puedes regalar 1 millón de árboles ahorita, pero ¿dónde los sembramos? Entonces, la idea es justamente esa, recuperar el espacio vial para esto, recuperar el espacio de acera existente también, donde el ancho nos permite, y además garantizar este tema de seguridad y accesibilidad en las aceras, ¿no? Porque las aceras que se quitaron esos árboles se han convertido en rampas vehiculares y parqueaderos vehiculares, ¿no?
Sí, es muy triste ver cómo todo se ha ido impermeabilizando cada vez más. Pauli, quería preguntarte también, a partir de estos levantamientos que se están haciendo con estos drones, ¿cuál sería, digamos, el objetivo ya en términos de informe? Es decir, identificar, hacer un conteo, unos indicadores, se van a pensar en número de árboles por habitante, dimensiones entre cada uno. ¿Cuál sería un poco el producto? Sí, un poco Pamela y Pablo ya han explicado que uno de los objetivos es justamente mirar en dónde están los árboles y poder analizar desde la perspectiva del espacio público la adecuada distribución del árbol como objeto, digamos, de alguna manera. Sin embargo, también se ha pensado que el árbol en sí también brinda un servicio ambiental y un servicio ecosistémico. Entonces, esto también es parte del análisis que se está haciendo. Entonces, uno de los productos justamente que nosotros vamos a recibir es, además de la ubicación del arbolado, vamos también a poder determinar la especie del árbol. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros también conozcamos si esa especie es adecuada o no para la ciudad de Quito, si esa especie es adecuada o no para el espacio como tal. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay muchas veredas en Quito que están destruidas por las raíces de los árboles. Entonces, a lo mejor ese árbol no es el más adecuado para ese espacio, ¿no? Hay veredas que son más anchas, otras que son más estrechas. Estamos viendo también ya la posibilidad de analizar si es que este arbolado nos puede servir como parte de una red verde urbana, que se conecte, qué sé yo, toda la red verde, por poner un ejemplo, ¿no? De la floresta con la quebrada de Guápulo, ¿no? Donde puedes tú generar estos puentes, digamos, de transición de las de especies de aves, ¿no? O también digamos, de macroinvertebrados, de microinvertebrados, ¿no es cierto? Entonces, esto también es parte de lo que se está analizando. Entonces, lo que nosotros analizamos es también los estados de la vereda, vamos a ver la altura de los árboles, vamos a ver, estamos también levantando en algunos sectores, además del árbol en vereda, estamos también levantando también en parterres, ¿no? Para tener, digamos, una caracterización un poquito más específica de estos sectores. Hay lugares en donde hemos visto que Quito no tiene árboles, eso también es un indicador. Entonces, estamos tratando justamente de poder medir este estado del arbolado en Quito, tanto la presencia como la ausencia. Entonces, eso nos va a dar un panorama completo, porque una vez que nosotros sepamos la presencia o ausencia del árbol, que sepamos además si las características del árbol especie como tal es adecuada para la vegetación, digamos, para el hábitat de Quito, si es adecuado o no, entonces podemos hacer una planificación mucho más integral que no solamente va a estar, digamos, enfocada a la parte paisajística o estética, sino también de un servicio que le va a brindar al peatón. Entonces es integral el proyecto. Muchas gracias, Pablo, y suena súper interesante. Realmente estoy encantada con este proyecto. Pablo, quería preguntarte, en cambio ya, tú nos hablas, ¿no es cierto?, de la idea de poder generar una ordenanza que sería a partir de las nuevas construcciones o de las modificaciones. ¿Tienen algún planning para lo existente? ¿Cómo se podría gestionar eso? Y cómo, tal vez, insisto con este tema, cómo se puede pensar con, no sé, con organización barrial en reconfigurar o en impermeabilizar, mejor dicho, permeabilizar lo impermeabilizado, o sea, ¿cómo se podría hacer este proceso como de quitar concreto y devolverlo verde, como comentaba Pamela? Sí, a ver, dentro de un tema importante que tal vez volviendo un poco atrás antes de contestarte la pregunta, es que sí, la ordenanza es nuestro objetivo, ¿no? A veces puede sonar en cambio que la ordenanza puede ser un poco fuerte en el sentido de obligatoriedad per se, ¿no es cierto? Nuestro interés realmente es sembrar conciencia en los ciudadanos, ¿no? Con los proyectos que estamos haciendo. Lastimosamente tenemos que a través de emprender primero un proceso de ordenanzas y eso para que sea de carácter obligatorio en una primera etapa, sobre todo en el tema informal. El tema de sembrar conciencia también tiene que ver con el tema de romper prejuicios, ¿no? Que era un poco lo que decía Pamela, ¿no? Tenemos tantos prejuicios de la problemática del árbol y es por eso que en muchas partes de Quito, en la gran mayoría en realidad de partes de Quito no existen árboles por los propios usuarios, por los propios frentistas y por el propio municipio como tal, por el propio municipio incluso quienes se encargan de la infraestructura como tal, porque te ponen cableados en el mejor de los casos soterrados, pero te los ponen en el eje donde deben ir los árboles, por ejemplo, ¿no es cierto? O te siguen haciendo los grandes bonches de cables de luz en los postes donde es imposible que crezca un árbol, ¿no? Y que además afea a la ciudad y que Quito está ya totalmente
saturada, es una problemática que no lo topa nadie, no lo topa el municipio. Es increíble cómo estamos acostumbrados a tener ya una imagen urbana llena de cables y elementos una contaminación impresionante, que es producto principalmente por las empresas de televisión, ¿no? Que ni siquiera es una infraestructura realmente popular, una infraestructura básica, sino que es una infraestructura de empresa, ¿no es cierto? Para quienes pueden tener eso o quienes quieren, y esto aquí debería ya entrarse incluso a temas legales al respecto, porque están atropellando a los derechos de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Las empresas privadas de televisión y por cable, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay barrios que era soterrado, ¿no? Hace 60 años habían barrios en Quito que La Floresta, Huanguiltagua, etcétera, que no había ni un solo cable porque todo era soterrado. Y después ya en la década en el 2000 se soterró por necesidad, pero antes ya había eso, y ahora la ciudad está completamente cambiada en este paisaje urbano. Pero bueno, no quiero salirme mucho del tema, eso que es un tema también importante, pero aquí el árbol como tal, nosotros hemos hecho un proyecto que te decía en el Colegio de Arquitectos que emprendimos pues en la semana del hábitat, está también enmarcado en generar un proyecto piloto de mejoramiento de la infraestructura viaria, porque también el árbol hay que entenderle como una infraestructura. Ese también es otro objetivo nuestro, o sea, el árbol no es un arbolito que embellece la ciudad, sino que tiene que entenderse como una infraestructura más del espacio público, como una banca o como una luminaria bien colocada. Entonces el árbol, como también decía Paulina, tenemos que identificar la especie adecuada para sembrar en la ciudad de Quito. O sea, sabemos que hay árboles como los ficus, por ejemplo, que están sembrados en Quito, que son complicados y que desafortunadamente hay que en algún momento sacarlos porque dañan toda la infraestructura sanitaria, etcétera, de la ciudad, o no crecen adecuadamente porque no es el clima de un ficus Quito, ¿no es cierto? O el álamo plateado, donde las raíces son demasiado agresivas, son bellísimos los árboles en superficie hasta una edad, después se convierten en un problema, y ese problema es un problema que es un árbol que va a estar sembrado 20 años como mucho, y después lastimosamente habrá que cortarle y sembrar otro árbol. Entonces se perdieron 20 años de vida, 20 años de historia, 20 años de ciudad, ¿no es cierto?, de ciudad y de caminabilidad adecuada, porque tienes que empezar nuevamente de cero. Entonces depende de cómo escojas tú la vegetación, considerando que esto es una infraestructura también urbana para la ciudad. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros es entender el árbol como una infraestructura que va vinculado también con otros elementos, no solo árboles, sino también de romper el esquema de que todo tiene que ser pavimentado para caminar mejor o para que el vehículo circule mejor, cuando ahora hay tecnologías, no son recientes, ya tienen algún tiempo en otras partes del mundo, de infraestructura verde, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de asfaltos o de pavimentos mucho más permeables, donde las aguas de escorrentía bajan al suelo, ¿no es cierto?, y no corren hasta llegar al alcantarillado y después al Machángara como tal, que son las aguas incluso más contaminantes que las propias aguas hervidas, ¿no es cierto?, las aguas de escorrentía, las aguas lluvia, etcétera, por todo lo que lleva en su escorrentía, ¿no es cierto?, los metales, los aceites, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, y estas infraestructuras verdes que queremos provocar nosotros y queremos hacer el proyecto piloto justo frente al Colegio de Arquitectos, lo que pretenden es demostrar que se puede lograr hacer con poco recurso, con poca inversión, pero que va a ayudar muchísimo, en el caso de Iñaquito, donde está el Colegio de Arquitectos, a que las redes de alcantarillado no colapsen como ha colapsado los últimos 2 o 3 años. Cada lluvia fuerte, cada octubre o abril colapsan y nosotros nos inundamos como colegio, la plataforma se inunda frecuentemente, y así diferentes otros edificios se inundan. ¿Por qué? Porque todo está pavimentado, porque todo el agua ya satura las alcantarillas y no tiene por dónde irse. Entonces, si logramos tener una infraestructura verde adecuada, ¿no es cierto?, de pisos que absorban el agua lluvia, creo que se va a lograr muchísimo para el ecosistema de la ciudad, para el planeta obviamente también, pero también para la infraestructura que ya no da más, ¿no?, en Quito, ¿no? Entonces, en el colegio vamos a hacer este proyecto piloto. Nuestro interés es de divulgar, promover, que se trabaje en esto. Me olvidaba mencionarlo, que también la idea de este plan árbol es llegar a sacar un manual, ¿no?, un manual de arborización con toda la técnica. Yo sé que hay manuales hechos por el municipio, la idea es de hacer un compendio, mejorar ese manual si es que debe ser mejorado, porque tendríamos que hacer un estudio, ¿no es cierto?, y con ese manual entregaríamos a cada planificador, cada diseñador, para que realice los planos con ese manual. Obviamente ya dependería aquí de
de la agencia de control, que después del proceso de planificación se verifique que se cumpla lo ejecutado o lo planificado, ¿no? Eso también es otro tema largo de que tratar, ¿no es cierto? Hay mucha tela que cortar en lo que es la agencia de control en todo sentido, no solo en el tema paisajístico, pero bueno, la idea es de trabajar así un poco mancomunadamente y con estas intenciones de mejorar la calidad ambiental de la ciudad, con estas propuestas que no solamente tienen que llegar desde la ordenanza, sino también de la concientización de los ciudadanos a que el árbol es necesario como infraestructura de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Pablo. Pamela, cuéntanos, yo sé que están en proceso, pero si tal vez tienen ya alguna línea pensada en términos justo de difusión, o se piensa tal vez a partir de este proyecto piloto y con el manual empezar a contarlo a la gente, a la comunidad. Y tú que también tocaste el tema de la Secretaría de Movilidad, coméntanos tal vez un poco más de cómo ellos están dando respuesta y cómo se está vinculando este tema de la pacificación. ¿Se está pensando también en alguna zona o en qué marco se está desarrollando esta idea de la pacificación? Definitivamente la lógica de la comunicación o de la, digamos, de esta conciencia que se quiere que la ciudadanía tenga, no puede venir de la norma. Esa es la parte compleja, ¿no? O sea, tiene que venir de un pensamiento, de una lógica que todos lo aceptemos como norma, y por eso realmente se llama norma. Eso es lo irónico, ¿no? O sea, se supone que debería ser que lo que es la norma, lo general, lo aceptado, lo lógico para la sociedad, se establezca. Y nosotros tendemos a hacer al revés, ¿no? Pero es la lógica, es como dice Pablo. O sea, de hecho, por eso es que nos tocó hacer lo que te contaba, que nos tocó acercarnos a la Secretaría de Movilidad y decirles, este es un proyecto que proponemos, necesitamos reducir esto, la norma no nos permite, cambiemos la norma y entonces acercarnos, ¿no? Entonces, la intención del proyecto piloto es tener también un taller participativo previo que nos permita comentar todas estas cosas, que la gente empiece a tener, digamos, en su vocabulario y en su lenguaje todas estas lógicas de pacificación, de recuperación de espacio público, de entender incluso que se pueden hacer zonas inundables para el árbol y no solamente alcorques pequeños, ¿no es cierto?, donde el árbol probablemente no tenga el espacio suficiente ni para crecer ni para recibir agua. Ni para que caminen los peatones. ¿Qué cosa menos? Ni para que caminen, porque te hacen alcorques grandes con bordillos donde ya no puede caminar el peatón. Entonces, después de un tiempo se corta el árbol, se tapa. Claro, y en el tema de no videntes es tenaz, porque también se topa y se vuelve un obstáculo, ¿no? Es complejo, porque claro, por eso es que la intención va desde la lógica de entender, primero, que hay un espacio que está mal utilizado, que no es equitativo en el espacio público, ¿no es cierto? Recuperarlo y plantear diferentes formas de ese uso, que pueden ser diversas. Puede ser para árboles donde se necesite, puede ser ampliar acera donde se necesite, puede ser carriles bici donde se requiera y esté adecuadamente proyectado. Entonces, la idea es primero, ¿no es cierto?, meter como que ese chip de que algo no está funcionando bien en el espacio público, es necesario revertirlo. Y evidentemente entra desde la lógica de la seguridad vial, que a veces tampoco nos preocupa. O sea, cruzamos como locos las calles, pero no reflexionamos en el hecho de que eso tampoco está bien. Entonces, de nuevo, no sé, la lógica es ponernos la norma primero en la cabeza para que luego esté en el papel y se cumpla. Pero entonces, este taller que está planificado más o menos para mediados o tercera semana de febrero, para hacer el piloto y por el otro lado, lo que me preguntabas del tema de la Secretaría de Movilidad, el secretario de Movilidad actual, Guillermo Abad, él es un activista por muchos años por el tema de seguridad vial. Entonces, por ahí entramos. Se está aprovechando la posibilidad. Sí, justamente porque el tema de la pacificación lo que te garantiza es eso, es un control efectivo de la velocidad urbana. Porque hoy por hoy tienes rótulos de 50 kilómetros por hora, pero tienes carriles de 350 que te permiten ir a 90. Entonces es muy complicado y esa es la lógica, ¿no? Entrar. A veces parece que el tema de urbanismo no va desde lo vial porque están separados, ¿no? Secretaría de Territorio y Secretaría de Movilidad, pero son lo mismo, ¿no? Se afectan positiva o negativamente entre ellos. Sí, hay un problema porque, claro, desde la Secretaría hay unas buenas intenciones, pero luego la AMT, que es la que controla, los agentes que están afuera en el medio, en donde deberían defenderte, no lo hacen, entonces se genera ese conflicto
no sé, esa esquizofrenia, alguna vez alguien utilizó esa palabra, yo creo que es la adecuada. Entonces, es la adecuada, pero no terminas de entender qué pasa. Es que ese es un poco el tema de la lógica de la norma, Ajá, ¿no es cierto? ajá. O sea, ¿cuál debería ser la norma? Entonces, se habla mucho de la pirámide invertida, Ajá, de la movilidad, ajá, pero como bien dices, la es que desgraciadamente la MT es eso, pues, Agencia Metropolitana de Tránsito, no de movilidad. Pero Sí, o sea, claro. y entonces ellos realmente se encasillan en eso y no salen. Yo he tenido conversaciones con el nuevo director de la AMT y él, no sé si es que tiene tendencia a decir sí, pero parecería estar de acuerdo y de repente toman medidas que no están muy lógicas, ¿no? Para el tema macro de política pública de movilidad. Ok. Bueno, vamos cerrando. Me gustaría hacer una pregunta adicional sobre el tema de los alcances, los tiempos. Yo sé que es complejo y que todo lo que se está proponiendo realmente lleva mucho tiempo y mucho trabajo institucional, interinstitucional. ¿Cuáles serían un poco los objetivos a mediano y a largo plazo? ¿Cómo poder continuar este proceso? No sé si es que tal vez, Pauli, nos quieres comentar de los productos que se están generando, si tal vez hay alguna fecha que se pueda plantear ya para tener estos resultados de todos estos análisis, y luego tal vez para Pablo o para Pamela, cualquiera de los dos, ya pensando en el proyecto en general. Sí, actualmente tenemos levantados cerca de 3.900 árboles en Quito. Sí, decía que actualmente tenemos levantados de las zonas piloto alrededor de 3.900 árboles en las zonas que se están monitoreando. Es poco, ¿no? Es poco. Ustedes Es muy poco. para las zonas inmensas que estamos haciendo los vuelos es poco realmente. Sin embargo, estas bases de datos las estamos ya prácticamente recibiendo al final de este mes, entonces eso ya nos va a permitir tener un panorama ya más claro de cómo está funcionando este tema de la red verde en Quito, ¿no? En las zonas piloto, ¿no? Lógicamente. Entonces eso lo tendríamos a finales de este mes. A partir de eso tenemos que empezar a hacer las otras valoraciones, ¿no? La valoración respecto lo que decíamos hace un momento, ¿no? Valorar si la especie que está plantada es la adecuada o no, valorar el tema de las alturas para ver la incidencia que tiene eso sobre el espacio público, y todo lo demás que han dicho Pamela y Pablo, ¿no? Respecto a si en términos de espacio público son adecuados o no. Entonces eso, digamos, está un poquito a mediano plazo. Digamos que lo que es la caracterización, el diagnóstico, estamos teniéndolo para finales de este mes. La parte que corresponde al levantamiento del dato como tal, el tema de la especie, eso todavía tenemos que trabajar un poquito más a través de otro convenio con especialistas de arbóreos que van a estar colaborándonos en el tema. Hasta ahí, de ahí más adelante. Gracias, lo conocen. Sí, a ver, yo antes de un poco de ir cerrando esto de acá, y me voy a permitir un pequeño espacio para hacer tal vez una crítica, pero con todo el respeto que se merecen los ciudadanos, pero sobre todo el respeto que se merecen las personas que están trabajando dentro del municipio y que tienen buenas intenciones y claridad en este proceso. Realmente lo más preocupante para nosotros como Colegio de Arquitectos es la descoordinación que tiene el municipio en este momento, porque como digo, hay buenas intenciones de quienes están a la cabeza de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Movilidad, incluso yo creo de la Secretaría de Territorio y Hábitat y Vivienda, pero por otro lado tú ves, mientras estamos haciendo esta ordenanza y que hemos intentado colaborar como ciudadanos, como gremio, etcétera, ves como la avenida del Inca, una avenida tan importante, un eje transversal de la ciudad que va desde Eloy Alfaro hasta el Amazonas, está siendo completamente pavimentada con hormigón rígido, ¿no es cierto? Y sin un solo árbol. Un eje que no solo es vehicular, que tiene su importancia vehicular porque es un ingreso importante de los valles al norte de la ciudad, es un eje importante comercial, urbano, de uso permanente hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, tú ves comercio abierto permanentemente ahí. Y al pavimentarlo como lo han hecho, que realmente a mí me indigna lo que se ha hecho ahí, han perdido la oportunidad histórica de que ese eje se convierta en un espacio realmente, un bulevar o una accesibilidad importante a todo el comercio que se genera ahí. Entonces, ¿cuál es el discurso? Hay un doble discurso que me preocupa a mí dentro del municipio, porque se pretende hacer algo interesante, pero se hace lo contrario, ¿no? Lo otro, lo que se ha venido haciendo durante décadas en Quito, en el país en general, ¿no es cierto?, de pavimentar y de tratar de
tener la mayor cantidad de hormigón para cobrar más tal vez más el rubro de hormigón a los constructores, etcétera, cuando no se piensa en el tema de esta infraestructura o de este piso permeable o de esta ampliación de acera o de esta generación de árboles. Esto por ponerte un ejemplo, y de estos hay no sé si miles, pero hay yo creo que decenas de ejemplos en Quito que se están dando permanentemente en esta lógica de descoordinación que existe entre las diferentes instituciones del municipio, básicamente secretarías, con EMOC, por ejemplo, que tienen el recurso y lo hacen a su ritmo y a su manera de hacer las cosas, que lo han hecho siempre. Creo que Quito tiene que declararse en una emergencia ambiental. Ya es hora. Hay ciudades en otras partes del mundo que se han declarado en emergencia ambiental, que recientemente Barcelona, que nos supera en calidad ambiental a nosotros, se ha declarado en emergencia ambiental la semana pasada. La ciudad de Mendoza en Argentina se declaró en emergencia ambiental en 1861 y ahora es una de las ciudades más arborizadas del mundo. Y que tiene una ordenanza específica de arquitectura y urbanismo que se basa en la lógica de aceptar el árbol como un ente vivo importante. Entonces, toda la ordenanza municipal de arquitectura se basa en el crecimiento del árbol que existe ahí, de las morelias. Y es increíble. Entonces, si es que Quito no va hacia una emergencia ambiental urgente, difícilmente vamos a tener ni los recursos para mejorar lo que queremos mejorar, ni la lógica de entender desde el punto de vista conceptual y también práctico de lo que debe ser Quito, a 2.800 metros de altura, topografía fuerte, etcétera, etcétera, todo lo que necesitamos para lograr una movilidad integral sostenible, ¿no? Que eso creo que es lo más importante, entenderlo siempre el árbol desde un punto de vista de aporte fundamental de la movilidad integral, ¿no? Entonces, esos elementos creo que yo creo importante dejarlos planteados sobre esta mesa, ¿no es cierto?, para seguir trabajándolos nosotros mismos con la colaboración y motivar a que el municipio también confíe en todos, no solo el Colegio de Arquitectos como gremio, sino también en mucha gente que intenta, colectivos, ciudadanos, activistas, ¿no es cierto?, que intentan trabajar por un bien común que es la calidad ambiental de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, quisiera por ahí más bien cerrar el panel, ¿sí? Muchísimas gracias, Pablo, Pamela, Paulina, y muchísimas gracias también por esa gestión desde la institución en la que ustedes están, por hacer cosas tan importantes para la ciudad, y ya lo digo como ciudadana, porque realmente creo que se necesita esto y un poco colaborar. Y tal vez pensar si es que alguien que nos escucha, por ejemplo, puede tener alguna intención de colaborar, de poder saber algo más. Entiendo que pues podremos escribirles, podremos acercarnos y seguir conversando. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias. Y gracias también a Marianela y a Javier. Buenos días. Si me van a matar en el municipio. Me van a matar, digo, yo estoy tratando de hacer. Porque aquí está, Dios.